Quédate un momento. Yo sé que has sentido en tu corazón el abrazo de Jesucristo. Yo sé que tus lágrimas quizás están a punto de salir y tú estás haciendo por refrenarlas, pero no lo hagas. Deja que salgan para que tu corazón entienda de una vez por todas que el dueño suyo y el dueño tuyo se llama Cristo Jesús. Señor de señores, Rey de reyes, desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a ti, Jesucristo. Alabado seas y bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Siempre que estamos en el tiempo de alabanza, nos gozamos de una manera tremenda, porque sabemos a quién estamos alabando. Porque mucha gente puede levantar los brazos y puede cantar, mucha gente puede aprenderse las canciones, los cantos, pero solamente un corazón que reconoce el señorío de Jesucristo puede alabarle en espíritu y en verdad. Amén. Muy bien, pues buenos días. Es bueno verlos aquí. Buenos días a las personas que nos ven también por el internet. Ellos nos ven más tarde, pero no importa. Lo que importa aquí es que tú dispongas tu persona, dispongas tu corazón para recibir la palabra de Dios. Y ahorita que estábamos alabando, la verdad, no sé, yo disfruto mucho el tiempo de la alabanza. No sé tú, pero me imagino y quisiera creer que también lo disfrutas, porque es un tiempo donde nosotros entramos a la presencia del Señor. El tiempo de la alabanza es el atrio del tabernáculo, es decir, es el lugar o el espacio en donde nuestra carne es consumida, nuestra humanidad es quemada por el poder del Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo, y nosotros entonces, una vez consumida la carne y consumida nuestra humanidad, podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Si lo crees, pues dale un aplauso al Señor porque el Señor es bueno y porque el Señor nos ha regalado en su infinita misericordia esa posibilidad de estar en su presencia. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino porque su amor es infinitamente grande para con nosotros. Ok, pues esta semana fue una semana muy especial también para nosotros. Te quiero platicar, tú que estás en casa, que no lo sabes, pero los que están aquí sí lo saben, que hace 8 días mi esposa y un servidor fuimos ungidos y ordenados como pastores. Entonces, para nosotros fue un tiempo y un momento muy, muy emotivo, porque nos pudimos dar cuenta, como nos damos todos los días, y yo sé que tú también, de que el Señor va cumpliendo las promesas que nos hace, siempre, siempre, nunca deja de cumplirlas. Y precisamente ese es el tema de hoy, porque toda la semana he estado meditando yo acerca de cómo Dios va cumpliendo sus promesas. ¿Qué promesas? Las que te hace a ti. Porque todos nosotros, cuando hemos recibido al Señor y cuando hemos comenzado a buscarle, hemos recibido en un momento dado una promesa. No sé si alguien se atreve a decir que no. A ver, levante la mano quien no haya recibido una promesa de parte del Señor. No, ¿verdad? Todos hemos recibido cuando menos una. Y esa promesa es la que nos ha movido a nosotros a continuar en el camino. Porque esperamos y creemos que en algún momento esa promesa se va a cumplir. Quizás no la has visto todavía
culminada. Quizás tus ojos no la han visto, quizás no te ha tocado vivirla, pero tú sabes que hay una promesa de parte del Señor. Y esa promesa de Dios es la que nos tiene aquí, ¿verdad? Uno de los versículos que bueno, todo el mundo conocemos, los hemos leído muchísimas veces, está en Génesis 12:3. Lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, nos lo han explicado muchas veces, pero la palabra de Dios es tan fresca y es nueva cada mañana que cuantas veces la veas, tú siempre vas a encontrar algo diferente, un mensaje diferente, una revelación diferente. ¿Ya la tenemos? Génesis 12:3. Muy bien, dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham, y para que se la hiciera, primero tuvo que revelarle a Abraham, Dios le tuvo que revelar a Abraham que era necesario que él se moviera, que saliera de ese lugar donde estaba plantado, donde vivía con su padre Taré. Eran comerciantes, les iba muy bien, tenían mucho dinero, Abraham tenía muchas posesiones, pero el Señor un día le dijo, vete de tu casa y de tu parentela al lugar donde yo te llevaré. Dios le había prometido a Abraham que entraría a la tierra prometida, la tierra donde dice la palabra que fluye leche y miel. Es decir, una tierra increíble, algo que jamás los ojos de Abraham habían visto. A pesar de su situación que era cómoda, él nunca había visto eso y le creyó al Señor. Por lo tanto, dice la palabra también que cuando el Señor le hizo esta revelación, al día siguiente Abraham ya estaba arreglando sus mulas y sus bestias y salió de la tierra. Igualito que como hacemos nosotros, ¿verdad? En cuanto Dios nos dice, muévete, inmediatamente dejamos todo y nos movemos. ¿Sí es cierto, verdad? ¿Sí? Bueno, qué bueno que alguien dijo sí. Esperemos que sí y vamos a declarar que sí. Porque ciertamente nosotros, a veces cuando recibimos promesas de ese tipo y sobre todo cuando implican un cambio drástico o dejar lo que tienes, cuidado, nos cuesta mucho trabajo, porque es muy difícil deshacerse de aquello que quizás te ha costado mucho trabajo, o quizás te has esforzado mucho por obtener, o quizás te has empeñado tanto en mantenerlo que dejarlo así nada más suena difícil, y es difícil, pero Abraham lo conocemos como el padre de la fe. La Biblia así lo describe, como el padre de la fe. Abraham creyó y Abraham se movió. Y entonces el Señor le dice, voy a bendecir a todos los que te bendigan, pero también voy a maldecir a todos los que te maldigan. Es decir, Dios le estaba diciendo, yo voy a ser tu protección, yo voy a estar contigo. Si alguien se porta bien contigo, yo lo voy a bendecir. Pero si alguien quiere hacerte daño, conmigo se las va a ver. ¿Te das cuenta qué tremendo es esto? Y luego le dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hace 8 días el pastor que nos ordenó, nos decía que precisamente el ser o el ejercer el pastorado es el cumplimiento de esta promesa, porque en nosotros muchas naciones son benditas, y no me refiero a naciones como países, como cuando la palabra habla de naciones, habla de personas, es decir, personas, familias completas que son bendecidas, no por causa de nosotros, sino porque Jesús habla a través de sus servidores. Porque Jesús trae siempre una palabra para ustedes
que es de bendición. Y cuando el pastor lanza esa palabra, no está lanzando ni debe lanzar jamás su propia manera de ver las cosas, sino que la obligación de nosotros es hablar siempre verdad y hablar en base a lo que está escrito en la palabra. Porque es muy padre escuchar a veces alguna palabra que te lisonjea, que te estimula, que te levante el ánimo, una palabra donde te tocan el hombro y te dicen, tú puedes, campeón, tú la vas a hacer, ¿verdad? Pero cuando la palabra que te dan es de verdad, muchas veces confronta. Y esa confrontación es la que nos hace a veces dudar de si podemos o queremos hacer lo que nos está diciendo la palabra que hagamos. Pero cuando lo cumples o cuando la escuchas y la llevas a hacer obra, entonces invariablemente la bendición vendrá sobre ti. Entonces, es importante que nosotros entendamos que esta bendición o esta promesa de Dios para Abraham es una promesa que está hecha para nosotros también. Porque nosotros somos descendencia de Abraham. Y esa bendición y esa promesa era para toda la descendencia de Abraham. De hecho, ustedes recuerdan que en ese tiempo Abraham no tenía hijos. Ya era un hombre grande. Dice que tenía 75 años cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra. O sea, hasta eso que tenía más años que yo, pero ya era un hombre mayor. Entonces, para cualquier hombre mayor y en una situación, digamos, económica y social y familiar bien, pues es como que difícil aceptar y decir, sí le entro, Señor. Sin embargo, Abraham lo hizo. Y gracias a eso es que tú y yo también somos herederos de esa promesa, porque Abraham permitió que Dios trabajara con él. Dice también la palabra que esas promesas que Dios hace, Dios siempre las cumple. Y te voy a explicar por qué. Quiero que pongan mucha atención, porque las promesas que hace Dios, las hace desde su corazón y para nosotros. Muchas veces tú y yo ni siquiera tenemos idea de qué tiene Dios para nuestras vidas, pero Él sí lo sabe. Él sí sabe perfectamente para qué estás tú aquí el día de hoy. Y te voy a pedir que pongas atención porque quiero que veamos 4 puntos muy importantes. El punto número 1 es la promesa, por supuesto la promesa que hace Dios, no nace de mi necesidad, sino de la voluntad de Dios. Es decir, muchas veces nosotros tenemos alguna necesidad, nos surge algo, queremos algo y oramos y clamamos a Dios y queremos que Él nos prometa que nos va a resolver eso que nosotros estamos necesitando, ¿verdad? Pero la promesa de Dios no parte de una necesidad tuya o mía. Parte de un plan y de una voluntad que Él ya tiene desde antes de que el mundo fuera creado. Él ya tenía para ti y para mí un propósito y un plan. Y por eso es que la promesa está sobre ti, aunque muchas veces no lo entiendas, aunque muchas veces ni tengas idea de lo que va a suceder. Para apoyar esto vamos a ir a Jeremías 32:40. Vamos a buscar el libro de Jeremías. Yo sé que rapidito lo van a encontrar. Jeremías está adelante de Isaías. 32:40. Y en Isaías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios está diciendo que Él va a hacer pacto con nosotros. ¿Por qué? Porque ese pacto es para nuestro bien. Que además Él nunca se echará para atrás. Él siempre va a respetar el pacto que hace contigo y conmigo. Dice, pondré mi temor en su corazón
Es decir, Él pone en nosotros el temor de Dios. Y temor no se refiere a temblar de miedo, sino el temor es la necesidad y la disposición del corazón de respetar al Señor y de obedecer su palabra. Eso es el temor de Dios. Y Él lo pone en nosotros. ¿Por qué? Porque dice, para que no se aparten de mí. Tú y yo sabemos que nosotros somos muy tendenciosos a apartarnos del Señor. Cuando empezamos a hacer las cosas mal, en vez de buscar lo que hacemos, cada vez nos alejamos más y más y más de Él. Y esto no es sino herencia de Adán, porque Adán cuando transgredió, cuando le falló al Señor, ¿qué hizo? Esconderse. Porque tuvo, dice la palabra que Adán dijo, tuve miedo, por eso me escondí. Pero, ¿quién se puede esconder delante de Dios? Es imposible esconderse de Él. Sin embargo, nuestra mente y nuestro corazón dice, escóndete. ¿Y qué dejamos de hacer? Dejamos de buscar de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere que tú hagas. Cuando fallaste, empieza a atacarte y a decirte, ¿no que muy cristianito? ¿No te ha pasado a ti? Que haces algo mal y luego tú mismo te imaginas como estábamos hace rato, alabando al Señor, levantando las manos, y tú mismo dices, qué hipócrita soy. Le fallé al Señor. Y pensamos que como le fallamos, Dios ya nos va a dar la espalda, Dios nos va a ignorar, Dios no nos va a hacer caso. ¿Y qué hacemos? Cada vez más y más y más nos alejamos del Señor. Y eso lleva a que nuestro corazón y nuestra conciencia se enfríen y se cautericen. Y cada vez es más difícil regresar. Tiene que suceder algo muy especial para que volteemos la vista y nos acordemos que tenemos un Padre que nos está esperando y que nunca, nunca, jamás nos va a cerrar la puerta. Entonces, ¿de dónde viene la promesa? Dijimos, no de nuestra necesidad. Porque yo puedo tener necesidad en este momento de comerme un pollo asado, por decir. Tengo mucha hambre y mi necesidad es un pollo asado. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Mi necesidad es comer, pero yo quiero un pollo asado. Y eso no va a ser, ni va a inclinar el favor de Dios para decir, pues ahí te va tu pollito asado, ¿verdad? Dios va a satisfacer esa necesidad, pero la va a satisfacer porque desde antes que tú la tuvieras, Él ya sabía que la tendrías. Y Él la va a satisfacer no conforme a lo que tú quieres o a lo que tú esperas, sino conforme a lo que sea su voluntad y su plan para contigo. Porque imagínate, si de repente tú dices, Señor, no pasa el camión, envíame un auto y te manda un Ferrari, wow, qué padre, ¿no? Qué padre, pero tú vas a decir, pues mira, ya traigo mi Ferrari, ya no volteo a ver a nadie. No, quizás Dios, a mí me ha sucedido a las 11 de la noche, estar allá por el rumbo de Tezistán, tener que ir a mi casa en Zapopan, no traer ni un 5 para el camión, la calle sola a las 11 de la noche y sin dinero en la bolsa. Así, en ese momento yo tuve una necesidad de moverme, pero Dios no me mandó ni un Uber, ni me mandó un Ferrari. Dios mandó un ángel, yo digo que fue un ángel, porque fue un muchacho que de repente apareció, me dijo, tenga Señor, me dio dinero para el camión. Yo no le pedí nada. Y estando platicando con él, de repente nomás dijo, con permiso, yo ya me voy, se fue. ¿De dónde vino y a dónde fue? No sé. Pero en cuanto él me dio el dinero, a los 30 segundos el camión ya venía. Y me pude mover. Entonces, ¿satisfizo Dios mi necesidad? Sí. Sí lo hizo. Pero ese favor y esa promesa de satisfacerla no vino de que yo necesitara subirme a un camión. Vino del plan que Él tenía para conmigo. Y por supuesto, Él no me iba a dejar abandonado a medianoche en ese lugar. ¿Estás de acuerdo? Punto número 2. Este es el que más nos cala. El tiempo de espera no depende de mi urgencia, sino de la fecha y el tiempo establecido
por Dios para la entrega de la promesa. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque sentimos que Dios se está tardando mucho en hacer algo. Y quizás a mí me ha sucedido también. Créanme que a su pastor le han sucedido un montón de cosas, O sea, no me extraña nada de lo que le suceda porque casi les puedo decir, a mí también me pasó eso. Yo recuerdo que cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo estaba solo, ya no tenía familia, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía amigos, nadie quería estar conmigo. Mis amigos ya sabían que si me acercaba a ellos era para pedirles prestado. Y obviamente, pues en cuanto me veían venir, yo pienso que se escondían. Nunca los encontraba. Entonces yo supongo que se escondían. Y muchas veces me tocó caminar distancias larguísimas porque no traía dinero para el camión. Yo vivía por el rumbo del Hospital Angeliaño, para los que conocen la ciudad, y si andaba en el centro tenía que irme caminando hasta allá, porque no tenía dinero para el camión. Entonces, yo tenía necesidad y era urgente. No tenía trabajo, tenía 6 meses sin trabajo antes de conocer al Señor. Cuando lo conocí, mi vida dio un vuelco completo, pero no conseguí trabajo. No creas que al día siguiente me estaban hablando para contratarme, no. Duré 6 meses más sin trabajo. Es decir, me aventé casi 1 año sin trabajar. No porque no quisiera, sino porque no conseguía trabajo. A tu servidor, yo conocí del Señor a los 50 años, a esa edad ya no te dan trabajo en ningún lado. A esa edad todo el mundo te dice que no. A esa edad todo el mundo te dice, es que lo que tú quieres ganar, con eso le pago a 10 muchachos que acaban de salir de la universidad. Entonces, no eres candidato, no hay trabajo. ¿Y a qué te lleva eso? Seguramente muchos de ustedes lo han vivido: desesperación, frustración, no poder resolver ningún problema. Que llegues a casa, y no sé si a ti te ha pasado como varón, pero cuando no tienes trabajo o cuando te está yendo mal, temes llegar a tu casa. Porque lo primero que escuchas cuando abres la puerta es, ¿conseguiste dinero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, tú ya sabes que te van a preguntar, pero lo peor es que sabes la respuesta. No traes ni un 5 en la bolsa. Y eso está uno pidiéndole a Dios, Señor, dame trabajo, Señor, consigue, Señor, resuélveme. Y sentimos que el tiempo pasa y pasa y pasa y nosotros no podemos resolver aquello. Y nos lleva a la frustración. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ¿ya lo tenemos? 2 de Pedro 3, 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces nosotros que queremos que Dios nos resuelva las cosas, pero no nos queremos arrepentir de la manera en que estamos viviendo. Dios nos hizo una promesa. Cuando yo conocí del Señor, me dijeron que Dios me iba a prosperar, que Dios me iba a llevar a lugares que yo nunca imaginé estar, y es verdad. Pero en ese momento yo lo único que quería era un trabajo para ganar dinero. Y aquí nos dice la palabra que Él nunca retarda su promesa, Él tiene el tiempo preciso para cumplirte esa promesa. Pero volvemos a lo mismo, no depende ni de ti ni de tu urgencia. Primero tiene que haber algo que leímos que no nos gusta mucho esa palabra. Tiene que haber arrepentimiento en tu corazón.
Es decir, tiene que haber una intención verdadera de cambiar tu manera de vivir. Porque queremos seguir viviendo igual. Si vivimos en adulterio, si vivimos haciendo tranzas, si vivimos aprovechándonos de los demás, si vivimos mintiendo, queremos seguir viviendo así. Y queremos que Dios nos cumpla la promesa que nos hizo. Pero Dios no la va a cumplir. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa que tú soluciones solamente tus necesidades materiales o emocionales o familiares. Dios quiere que procedas al arrepentimiento porque la promesa más grande de parte de Él es la vida eterna junto a Él. Y mientras no te arrepientas, no vas a poder tener acceso a esa vida eterna. Entonces Dios primero quiere que asegures lo que es valioso. Por eso es que a veces la promesa tarda en llegar. Tarda en llegar. Te digo, yo duré más de un año sin trabajar, sin poder trabajar. Pero cuando tuve mi trabajo ya, wow, bueno, estaba cargado de deudas, por supuesto. Pero poco a poco fueron saliendo. Tampoco creas que te va a mandar los millones para que mañana vayas y le pagues a todo mundo. Al menos conmigo no fue así. Quizás con alguien Dios lo haga, pero conmigo no lo hizo. Conmigo tuvo paciencia hasta que yo entendí que si yo quería ver la promesa suya, tenía que cambiar mi vida. ¿Y dolió? Sí, mucho. Porque dejar de hacer lo que has venido haciendo durante 50 años de tu vida, créeme que no es fácil. No es fácil. Estás acostumbrado a vivir de una manera, pero Dios quiere que vivas diferente. Por eso, su promesa. Amén. Punto número 3. El cumplimiento de la promesa no depende de lo que yo haga. Más bien se basa en la fidelidad de quien promete. ¿A qué se refiere esto? Yo quiero ver una promesa cumplida y ¿qué hacemos? Hacemos lo que nos enseñaron. Prometemos, Señor, si tú me prosperas económicamente, te prometo que voy a diezmar. ¿Sí? Señor, si tú me quitas este problema, te prometo que ya no me vuelvo a meter en otro igual. Señor, si tú me libras de esta sentencia o de este resultado, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Y no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tú prometes eso, a veces la promesa de Dios se cumple, pero la tuya no. O la mía no. ¿Para qué digo la tuya? Mejor digo la mía. Porque yo no soy ni más ni mejor que tú. No lo cumplimos porque queremos hacer, como dije hace un momento, seguir haciendo lo mismo. Y quizás Dios me permita salir de una situación embarazosa, pero eso no me libra de volver a meterme en otra. ¿Por qué? Porque no depende de lo que yo hago. La promesa se va a cumplir sí o sí, porque Dios es fiel. Esa es la causa. Porque cuando Dios te hace una promesa, no te la está haciendo en este momento. Si entiendes cómo es Dios, vas a poder entender que Dios es eterno y no tiene un principio y un fin. Antes de que el tiempo existiera, antes de que el mundo fuera creado, Dios ya era. Él lo hizo y también te hizo a ti. Y desde hace miles o millones de años que Él creó la tierra, tú ya habías sido creado, ya estábamos en Cristo Jesús, así dice la palabra.
Entonces para Dios, tú no naciste hace 20 o hace 30 o hace 50 años. Él te conoce desde muchísimo tiempo antes. Y Él sabe perfectamente, Él sabía perfectamente lo que tú y yo íbamos a hacer, cómo nos íbamos a comportar, en qué nos íbamos a equivocar y qué íbamos a necesitar. Y por eso, desde entonces, Dios puso una promesa sobre ti y sobre mí. Y esa promesa no la puso a ver si se podía cumplir, ¿verdad? La puso sabiendo que para Él no hay nada imposible y que Él la iba a cumplir en ti sí o sí. ¿Por qué a veces es duro o a veces tarda? Porque tú y yo somos cabezones. Esa es la razón. Si fuéramos más dóciles, las promesas irían fluyendo una tras otra, tras otra, tras otra. Pero como somos necios y somos, pues tenemos siempre la tendencia a hacer las cosas mal, pues entonces por eso es que las promesas se tardan. Pero la promesa ahí está. La promesa de la salvación en Cristo, Dios la hizo desde antes de hacer a Adán, ya estaba la promesa sobre él y sobre nosotros. Él ya sabía todo lo que íbamos a hacer toda la humanidad. Y Él ya sabe cómo va a suceder todo lo que va a suceder para ti, para mí, para Él no, porque Él, te recuerdo que es atemporal, Él es eterno. En Él no funciona a la medida del tiempo que tú y yo conocemos. Entonces, las promesas de Dios no dependen de que tú prometas que te vas a portar bien, de que tú incluso te portes bien. No depende de eso. Porque a veces decimos, Señor, si ya me estoy portando bien, como los niños. ¿Sí les ha sucedido que el niño, tú le dices, si te portas bien, te voy a llevar al cine el domingo? Y desde el viernes está, sí me estoy portando bien, ¿eh? Sí vamos a ir al cine. Sí, mijo. Pero tú dijiste, sí, yo dije, tranquilo, o sea, déjame a mí, yo voy a ver lo del cine. Pero sí me estoy portando bien. Así estamos como los niños. Y cuando eso sucede con tus niños, como padre, tú ya sabes que lo vas a llevar al cine. No necesitas estártelo recordando, ¿verdad? Porque tú dices, yo se lo prometí, lo voy a llevar. Por eso, el cumplimiento no depende de nosotros, depende, y es porque Dios es fiel, porque esa es la razón del cumplimiento de la promesa. Punto número 4. Bueno, vamos a leer un versículo que es Hebreos 10:23 para reforzar y comprobar esto que estamos diciendo. Hebreos 10:23. Fíjense bien lo que dice aquí. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que nosotros tenemos que estar firmes en nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Jesús. Y en eso tenemos que estar firmes, porque el que prometió, Dios, Él es fiel. Amén. Ok, el punto número 4. Lo único que yo puedo aportar para el cumplimiento de la promesa es 3 cosas: fe, paciencia y obediencia. Nada más. Y si la fe no depende de mí, sino que Dios la pone en mí, entonces, pues aunque yo necesito fe, Dios la pone en mi corazón para poder creer y esperar en esa promesa. Paciencia. Qué difícil es tener paciencia. Qué difícil es tener paciencia, porque tendemos a desesperarnos y tendemos a querer resolver las cosas ya. Pero como en Dios no hay tiempo, tú puedes pensar que está pasando mucho, pero para Dios simplemente es, va. ¿Sí? Dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años. Así que si Dios te dice, espérame un día, mijo, ya sabes lo que vas a tener que esperar. 1000 años.
Pero Dios no funciona así. Dios ya sabe en qué momento. Entonces, ¿qué es lo que necesitas tú? Paciencia, paciencia. Y la más difícil de todas es la tercera, la obediencia. ¿Qué significa? Que si Dios me hace una promesa y yo la creo, tengo fe, digo, sí la creo, la tomo, es mía. Voy a tener paciencia, voy a esperar hasta que se cumpla. Yo también, te digo, a mí me pasó todo. Yo tardé, porque yo, una vez que todo en mi vida fracasó, yo me quedé solo. Y yo soy un hombre que siempre anhelé tener una mujer a mi lado. Pero era tal la situación de que después de que yo conocí al Señor, yo dije, bueno, Señor, sí necesito una mujer conmigo, pero ya no puede ser cualquier mujer. Ahora necesita ser una que me siga, una que venga conmigo, una que te conozca, que te busque y que quiera servirte. Y muchos podrán pensar que tardó mucho, otros podrán decir que fue muy rápido, pero me tardé más de 8 años en que llegara esa mujer a mi vida. 8 años esperando, 8 años de paciencia, 8 años de no hacer lo que hacía antes. ¿Sí? Porque había que esperar a la mujer que debía de ser mi compañera, la que iba a estar conmigo en el ministerio. Y eso no es nada fácil. Bueno, para nosotros no es imposible, pero para Dios, Dios ya sabe quién es. Y se tuvieron que mover muchas piezas, porque cuando hablamos de que la promesa no depende de tu urgencia y que debe haber paciencia, muchas veces Dios tiene que acomodar otras vidas alrededor de la tuya para que los tiempos coincidan, para que los tiempos se den y la promesa se cumpla. Porque tú y yo estamos acostumbrados a buscar lo que queremos. Si yo estoy buscando una pareja, voy y busco donde hay muchachas bonitas, ¿verdad? Y empiezo a ver, no, pues me gusta aquella, me gusta esa está perfecta para mí. Pero resulta que ninguna de esas es. Pero como tú y yo queremos adelantar o queremos darle una ayudadita, Dios le dice, Señor, pues esta, que me haga caso, esta sí está bonita, esta está guapa, joven, esta, Señor, yo creo que sí la hacemos. Pero ¿qué crees? El Señor te dice, no, mijo, esa no es. Entonces, obediencia, ¿en qué? En que mientras llega la promesa, yo no puedo perder la dirección y yo tengo que hacer todo lo que Dios me está diciendo y pidiendo que yo haga. Porque es muy fácil no querer hacerlo. Señor, ¿cómo me mandas allá si yo quiero estar aquí? ¿A qué me mandas a Tonalá, Señor? A nosotros el Señor nos mandó para acá. Y no nos preguntó si queríamos. Nos dijo, ustedes van para allá. Y nos mostró cómo era la colonia donde íbamos a estar, cómo eran las calles, cómo iba a ser este lugar, nos lo mostró. Pero necesitas obedecer. Nos vinimos para acá y los que nos conocen desde hace tiempo saben que empezamos a predicar abajo de un árbol afuera de la casa. Con un toldo, así comenzamos. Pero teníamos que obedecer, ¿para qué? Para que la promesa de Dios que había sido puesta en nuestros corazones se cumpliera. Porque aunque la promesa no depende de ti y de mí, Dios pone en nuestros corazones el verla, pone la visión para que tú sepas y tengas idea de a lo que vas. ¿Cuánto tiempo pasará? No sé. Para nosotros estar aquí nos llevó un año estar allá, afuera de la casa. Un año tuvimos que hacer, así como hoy, el domingo el servicio, a veces con una persona, a veces con nadie,
Bueno, aparentemente nadie, porque luego nos dábamos cuenta que los vecinos que no querían venir se salían a las banquetas de sus casas y escuchaban todo el servicio desde allá, desde media cuadra a una cuadra. Entonces, pues había que obedecer, porque era muy fácil desanimarse y decir, no, Señor, no viene nadie. Mejor no, mejor ahí muere. Déjale, sigo por otro lado. Quizás entendí mal, Señor. Pero el Señor decía, allí, allí. Y cuando estábamos así como dudando, alguien llegaba. Alguien llegaba a preguntar. Luego no iban, pero llegaban a preguntar. Y entonces ya decíamos, mira, ya, el Señor ya nos va a mandar gente. Y no llegaba la gente. Pero el Señor, ¿qué prueba ahí? Tu obediencia y tu fidelidad. ¿Y qué importante es esto? Te voy a decir por qué. Si regresamos a Génesis 12, donde estábamos en un principio, hay algo que a mí me dejó impresionado. Y ya lo había leído muchas veces, pero estos días que lo estaba leyendo dije yo, wow. A ver, ¿dónde está? Permíteme. Dije 12, ¿verdad? No. ¿Sabes qué? No es cierto, no es allí. Es Hebreos. Es Hebreos 11. Sí, no, pues por eso dije yo, ¿por qué no lo veo aquí, verdad? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos, ya me pasé, ya estoy en Santiago. 11, 23 te dije. No, 11, 8 y al 10. Fíjense bien, hablamos de obediencia. Dice, ¿ya lo tienen? Ok. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Para los que no lo saben, muchos sí lo saben, yo soy arquitecto también. Entonces yo entiendo lo que es ser arquitecto de algo y ser constructor. Dice aquí que por la fe, lo que dijimos hace rato, Abraham salió sin saber a dónde iba. A veces Dios nos mueve y no te está preguntando si estás de acuerdo o si te va a gustar ese lugar. El Señor dice, muévete. Y muchas veces no sabemos ni a dónde vamos. Pero si tú obedeces, Dios te va a llevar al lugar donde Él te quiere llevar. Segundo, dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. Es decir, Dios te hizo una promesa, te prometió algo, pero muchas veces te toca vivir un tiempo en el desierto y te toca vivir como extranjero. Es decir, sin tomar posesión de aquello que tú sabes que va a ser tuyo, porque está prometido, pero no puedes tomar posesión porque tienes que vivir un tiempo como extranjero. Tienes que estar allí aunque no sea tuyo, pero va a ser tuyo. ¿Sí lo entiendes? No es tuyo en este momento, pero lo va a ser. Hace rato que subimos a la azotea, estábamos hablando de este lugar y el varón que subió conmigo le dije, pero la finca no es nuestra. Y él dijo, pero va a ser. Amén. Yo también dije amén. Lo declaramos. Entonces, ¿qué te toca hacer? Si te toca vivir como extranjero en un lugar, si te toca estar, como decimos en México, como arrimado en algún lugar por un tiempo determinado, tienes que hacerlo, porque ese proceso Dios está trabajando con tu carácter y con tu vida para poder entregarte en tus manos la promesa.
porque de otra manera no se puede. Si te la entrega en este momento, créeme que muchas veces en vez de ser una bendición, no va a funcionar, la vas a echar a perder. Entonces, primero te tiene que preparar para que cuando lo recibas estés en posición de hacer y obtener el fruto y dar el fruto que Dios quiere que des con esa promesa. Y dice aquí, ¿por qué se esperó Abraham? Si Abraham tenía mucha lana y le iba bien y tenía todo, ¿por qué se esperó? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Fíjate en esto, una ciudad no se construye así al trocha y mocha. Se planea, se diseña y debe tener fundamentos firmes. Nuestro fundamento se llama Jesucristo. Y esa es la promesa que esperamos, la que tiene como fundamento a Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa ciudad, dice, tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Dios ya tiene todo el plan para ti, ya lo diseñó y lo está construyendo. Porque las cosas no se construyen de la noche a la mañana. No se hacen en un día. Bueno, Dios sí puede hacer todo en un día, pero no lo va a hacer contigo. Porque necesita primero trabajar, alinearte, quitarte lo que te estorba, dejarte como Él quiere y entonces, solo entonces, la promesa se va a manifestar en tu vida. Amén. Muy bien. Hay algo en lo que nosotros tenemos que confiar siempre, siempre. Cuando tenemos una promesa de parte de Dios, cuando esa promesa ha llegado a tu vida, a tu corazón, te la han dicho, la has tomado, hay una razón y una justificación para poder creer y esperarla. Y eso está en 2 Corintios 1:20. Y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, es decir, en Cristo, sí y amén. El sí y el amén. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios nos ha prometido en un momento dado y que tiene que ver con Jesucristo y cuyo fundamento es Jesucristo y cuya razón es Jesucristo, la promesa se va a cumplir. Porque todas las promesas son en Él, es decir, en Cristo son sí y en Cristo son amén. Si lo prometió, debes decir sí. Y si Dios lo prometió, debes decir amén. Porque amén no es como nos enseñaron, así sea. Amén es sí, es una afirmación categórica que dice sí va a suceder. No es a ver si sucede, a ver si Dios quiere, a ver si Dios se fija en mí, a ver si Dios me cumple lo que me prometió, porque yo he hecho muchas cosas que quizás Él ya no quiera cumplirme su promesa. Y voy a terminar con un versículo que es el Salmo 89:34. Siento que vamos muy rápido y no, ¿verdad? No, vamos en tiempo. Salmo 89:34. Y es que este tema da para mucho, mucho más. Mucho más. Esta es una palabra que Dios le dio a David, perdón. Y es una palabra que tú y yo debemos guardar en nuestro corazón. Y que hoy quiero y te voy a pedir que te la lleves arraigada en tu corazón, que tú digas, sí creo en esto. Y esta palabra, Salmo 89, versículo 34, dice, bueno, vamos a ver desde el 33, dice, mas no quitaré de él, Dios está hablando, mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, Dios te está diciendo que nunca va a quitar de sobre ti su misericordia. Y su misericordia es
darte los recursos que tú necesitas para satisfacer cada necesidad. Eso es la misericordia. Y el Señor dice, nunca la voy a quitar de sobre ti. Siempre mi misericordia va a estar sobre tu persona. No falsearé mi verdad. Es decir, Dios no se va a acomodar a lo que tú quieres, porque la verdad de Dios es absoluta. Y lo que Él dice, eso es la verdad. Entonces, Él no va a falsearla ni la va a acomodar para que tú estés bien. Al contrario, tú y yo nos tenemos que alinear en esa verdad. Pero dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Si Dios lo prometió, si Dios lo dijo, debes tener la seguridad de que Dios lo hará. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este servicio cantando una alabanza. Te voy a pedir que te pongas de pie.